Bueno, con los exámenes aprobados, Pedro decide ir a vacacionar a la casa de sus tíos a Cascallares, a orillas del río Alegre. Eh, la correntada del río Alegre había arrastrado árboles y despojos de ramas. Todo esto fue por consecuencia de las grandes lluvias y había hecho crecer el río Alegre. Las tropillas se veían entorpecidas porque cruzaban con los arrieros el ganado al otro lado del río, donde estaba la feria de animales, donde posteriormente se efectuaba la venta. Todos los arrieros se tuvieron que detener con el ganado esperando que las aguas bajaran. Pedro había salido a caminar por los alrededores del campo y se acercó a los arrieros para escuchar esos diálogos que mantenían, porque escuchaba río abajo. ¿Qué pasará río abajo? Era el río abajo, allá abajo. ¿Qué será lo que estará pasando? Entonces Pedro, un poco incrédulo de todo lo que estaban hablando, se acerca y pregunta: Muchacho, vos no sos de por acá. No, soy de la ciudad, pero estoy vacacionando en la casa de mis tíos, los Ledesma. Entonces, ¿qué es lo que querés preguntar? La pregunta es: ¿qué pasa allá abajo, en el río? Preguntale a tus tíos. Ay, ¿y usted no me lo puede decir? El paisano se santiguó y no contestó palabra. Del mismo modo los arrieros. En ese interín, los arrieros empiezan a llevar el ganado a los corrales y detenerlos allí hasta que el río tome su cauce más bajo. Pedro, en sus interiores, empieza a reírse con esa risita burlona de todo estudiante capitalino y empieza a caminar río abajo. De improviso se encuentra con un bosquecito de álamos. Este bosquecito de álamos se movía al son del viento. El viento hacía mover esas hojas y daban como un ulular de marejada. Entonces, Pedro mira como queriendo penetrar ese bosquecito, pero no, algo lo detenía. Entonces no entró, se quedó ahí a orillas del río Alegre mirando el paisaje. Una voz dice: ¿no quiere cruzar el río? No se anima a cruzar el río. De un golpe, de un salto, Pedro se levanta y se ve frente a él una mujer de edad indefinida, de rostro curtido, ojos negros penetrantes, y no supo qué es lo que pasó, pero de improviso empezó a nublarse. El sol ya no se encontraba, no nos iluminaba, y la luz se opacaba. Parecía como una luz de eclipse. La mujer nuevamente invita a Pedro a cruzar el río, pero insiste que no va a cruzar y empieza a retroceder. Cuando ve que la mujer toma una vara de álamo, la corta la vara y empieza a adentrarse en el río, haciendo semicírculos, como cortando esa espuma alborotada, y avanza, pero avanza muy lentamente, dando un paso. Y así, una vez más, la vara hace un semicírculo y da otro paso y otro. Pedro empieza a caminar rumbo a la casa, río arriba, y escucha, tiene miedo, era la mujer que decía. Por ese motivo no quería cruzar. Y sí, Pedro tenía miedo, efectivamente. Todos estos hechos extraordinarios que había visto, francamente, lo habían deslumbrado. Si bien era un descreído, pero lo deslumbraron. Dio unos pasos más y a una cierta distancia se detuvo. Giró para ver qué era lo que estaba pasando con esta mujer y no podía creer lo que sus ojos veían. La mujer caminaba sobre el agua, muy lentamente, pero caminaba. Allí empezó a correr hacia la casa y ni bien entró a la casa de los tíos, una tormenta diluvial se descargó. Los tíos lo reprendieron, estaban muy disgustados, pero él
no dijo absolutamente nada. Se fue al cuarto donde compartía con su primo Andrés y allí empezó a contar, a pesar de que él siempre se burlaba de todas las historias fantásticas que le contaba Andrés, y Andrés, nacido y criado en Cascallares, sabía todos los secretos. Andrés estaba acostado sobre su cama, muy tranquilo, y Pedro empieza a contar que la mujer esta caminaba sobre el agua, y una y otra vez sí, y que usaba una vara, y Andrés dice, ¿estás seguro que caminaba sobre el agua? Sí, segurísimo, la mujer caminaba sobre el agua y usaba una vara y se veía que cortaba una espuma ahí que estaba alborotada, la corriente del río embravecido. No puede ser. Sí, te digo que sí, que cruzaba el río, lo caminaba. ¿Y hablaste con algún paisano? No, hablé, pero nadie me dijo absolutamente nada. No contés nada a nadie, porque si no, no nos dejan volver. Mañana nosotros vamos a investigar. Esa noche la tormenta duró prácticamente toda la noche. A la mañana siguiente, ya con el esplendor de la mañana, el sol radiante, se acerca a la cocina. Iba pensando si había soñado todo lo que vivió el día anterior o era realidad. Allí se encontraba, era una cocina amplia, muy iluminada, y se encontraba Andrés con la tía Marta, la mamá, que estaban desayunando. Andrés había traído la leche del tambo y estaban conversando. Y a Pedro un poco más se le suelta la lengua queriendo explicar y recibir alguna explicación y contar lo que había pasado. Cuando ve la mirada de Andrés se detiene y queda mudo. Habían quedado que esa tarde, después de la hora de la siesta, iban a investigar. Y según Andrés, todos esos hechos se ven o se producen después de la siesta, a la tardecita, nunca a plena luz del día. Esa tarde empezaron a caminar y Pedro preguntaba a Andrés qué le parecía, y Andrés empezó a soltar un poquito la lengua diciendo de que esa mujer siempre había sido vieja. Ya desde su abuelo le contaba cuando era chico que la mujer era vieja. Entonces Pedro dice, no, una mujer nunca puede ser vieja, se pone vieja con los años. Bueno, dicho que están llegando ya al río Alegre, y ya la mujer estaba cortando la vara de álamo y los invita a cruzar, a caminar sobre el agua para cruzar a la orilla contigua. Pedro lo agarra del brazo a Andrés porque vio que tenía los ojos muy fascinados, como queriendo meterse y caminar. Y de un golpe Andrés se suelta y se acerca a la mujer, quien le da una vara de álamo y le dice unas palabras un tanto extrañas en voz baja que no se podían entender qué era lo que estaba diciendo. Empiezan a caminar, se meten los dos en el agua y empiezan con la vara, la mujer, a hacer semicírculos, a cortar esa espuma y a entrar con los pasos lentos a cruzar y avanzar sobre las aguas. Hizo lo propio Andrés, pero en un determinado momento se detiene, gira sobre sí y se vuelve a la orilla. Vámonos, vámonos. Los ojos de Andrés eran fulgores, eran desorbitados, estaban muy desorbitados. Y Pedro pregunta, ¿qué pasó? Vámonos, no me dejes volver nunca más a este lugar. Vámonos, vámonos. Y empezaron a caminar hacia la casa, y cuando ya estaban en el cuarto, Andrés empieza a contar algo, porque Pedro quería averiguar, pero ¿qué pasó? Contame. No, no te puedo contar, decía Andrés, porque está prohibido, la mujer me dijo que no tenía que revelar ningún secreto. Pero ¿qué viste? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Y bueno, entonces ahí empieza a contar Andrés de que había visto que al otro lado había perforaciones de cuevas, como un paisaje prácticamente arcaico, con elevaciones, con colinas,
y en una de las grutas, en la entrada, había una mujer sentada. Era la misma mujer que estaba caminando delante mío. Ahí me agarró un miedo y entonces dije, no, vámonos, me voy, me voy, me voy. Y siguió entonces recostado ahí en la cama, pero seguía murmurando, tengo que volver al Río Alegre. Ahí Pedro le dice, ¿estás loco? Si me pediste que no te dejara volver, ¿cómo te voy a dejar volver? Y lo sacudió de tal modo que Andrés cayó sobre la cama como perdiendo su energía y ahí nomás siguió murmurando como en un sopor, las colinas, las colinas. Así Pedro, ¿qué hizo? Cerró ventanas, se sentó detrás de la puerta como miedo a que Andrés se levante y quiera volver. No durmió en toda la noche. A la mañana, por suerte, no pasó nada y al día siguiente ya Pedro se volvía a la capital. Se detuvo todo el invierno Pedro leyendo y buscando información de ocultismo, pero cada vez se confundía más y no pudo encontrar una respuesta a ese tema. Seguro que las vacaciones nuevas en el verano próximo serían en Cascallares. Estaba muy ansioso de estar con su primo Andrés y saber qué es lo que había pasado, si había seguido, con qué y cómo. Cuando llega no había modo de entablar la conversación, no se animaba, porque lo veía con una actitud muy natural, muy tranquila, pero por fin se soltó y preguntó, ¿y? ¿Cruzaste el río? ¿Caminaste? Sí, un montón de veces caminé sobre las aguas del río Alegre. Y hasta por el aire, decía Pedro. Sí, por el aire. Hoy vamos a volver. Y hoy, después de tanta sequía, el río corre tranquilo, sin correntada, y es un hilo de agua. Cuando llegaron al río Alegre, ya estaba la mujer. Y la mujer se disponía a cruzar el río. Pero ¿qué había sobre esa hilo de agua? Había un puente de madera con gruesos tablones. Con gruesos tablones. Y se da vuelta y lo reconoce a Pedro y le dice, ¿se acuerda? El año pasado teníamos que usar la vara de álamo para ver las vigas que estaban en el puente. Ahora mire qué fácil que es cruzarlo. Andrés no daba más de la risa. ¿Viste? ¿Te lo creíste? ¿Te creíste todo? Y Pedro decía, no, ni un momento me creí esto. No, ¿qué me voy a creer? Sí, te creíste todo, Pánfilo. ¿Qué me venís a decir? Te creíste lo de las grutas, lo de las colinas. Las grutas es el nombre de la estancia. Pedro no sabía si Andrés se había reído por un minuto o se estuvo riendo todo el invierno. Bueno, fin.